¿Qué tal, Marco? ¿Cómo andamos? ¿Tienes alguna consulta, Marco, antes de comenzar? ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal? ¿Tenés alguna consulta antes? No, nada. Perfecto. Vamos a iniciar entonces. Ahí vino. Bienvenida, Patricia. Hola, profe. ¿Cómo andamos? Mucho frío. Andía. Andamos bien, pero con frío. Muchísimo frío, impresionante es. Y va a venir más frío todavía. Así dicen, así mismo es. Y bueno, esta es la consecuencia de la mano del hombre. Y sí, nosotros mismos creamos eso, así mismo es. Y yo acuñé una frase. Todo lo Ah, que el hombre es el único animal que todo lo que toca destruye. así mismo. La verdad que sí, tenés mucha razón. Duele decirlo, profesor, pero es la cruda realidad. No puede ver nada. Todo lo No, tiene que destruir. así mismo es. No, la verdad que donde tocamos nosotros, así mismo es. Oñemba y Paiteodino, todo lo que tocamos, realmente. Y no somos capaces de ver cómo los pueblos anteriores a nosotros, o sea, la misma raza humana era cómo los pueblos indígenas o pueblos anteriores a nosotros podían vivir en armonía con la naturaleza y nosotros nomás. ¿Es El verdad? hombre blanco, vamos a decirlo entre paréntesis, no puede ver nada. No, impresionante, realmente. Somos una langosta sin parar, somos. Sí, Yacarú, Yacarú, Yacarú. También destruimos. Sí, así mismo es. ¿Hay Profe, alguna? Sí, no, decime nomás vos, profe, después te digo yo. no. Si hay alguna consulta antes para iniciar nomás, iba a preguntar. No, y sí, ahora viene mi consulta antes de la grabación. Profe, Sí, viste que las finales nosotros vamos a tener dos exámenes cada sábado. creo que sí, algo así. Sábado y Sí, domingo sí. es un sábado y domingo. No sé qué día va a ser eh, nuestro examen, pero sábado y domingo es. sí, no, lo que yo te doy, lo que yo te comento es que va a haber, en 2 fines de semana nosotros liquidamos 6 materias. Ujú, O sea, los 2 sábados que se van a rendir 2 materias. Y al ujú, día siguiente se rinde otra materia. O sea, los domingos se rendirá una materia, pero los sábados se rendirán 2 materias. ujú, Y tu materia, con la materia de sociología, van a ser los primeros 2 exámenes que nosotros vamos a rendir. ujú. Mi consulta es, vos no nos podrías, yo no le digo justamente como le dije ayer al profesor de sociología, yo no digo que nos digan los temas de examen, sino nos digan, por ejemplo, qué puntos tenemos que recalcar más que otros, porque en una semana nosotros tenemos que tragar 2 materias. Sí, entiendo. Sí, Eso es fácil cuando se tenía, por ejemplo, sábado y domingo, ¿verdad? Porque el sábado a la noche podíamos repasar otra vez. claro, así mismo es. Pero esta vez tenemos que tragarnos en 5 días, ¿verdad? Y hay compañeros que, por ejemplo, trabajan hasta muy tarde Claro. y la mayoría va a rendir una materia el sábado. Sí, y bueno, por lo menos yo creo que eh,
¿cómo se dice? Vamos a tener en cuenta esto, el tema para el parcial, todo lo que tiene que ver en el origen, por ejemplo, las cónicas, en las parciales. Entonces las finales sí ya dejamos entonces libres, ¿sí? Estas parciales por lo menos vamos a considerar eso y entonces en las finales ya podría salir la trasladada y cosas por el estilo. O sea que eso Eh, es lo que podríamos entonces dejar, ¿verdad? Por esta no, vuelta, para el parcial. no, como vos quieras nomás, profesor, sino por ejemplo, yo le puse un ejemplo al profesor de sociología. Por ejemplo, tenemos 8 unidades y usted me dice, bueno, en vez de estudiar 8 unidades, vamos a estudiar 5 unidades nomás, nos dice. Bueno, entonces por lo menos 3 unidades ya no nos preocupamos más por estudiar. O sea, para Ujú. mí matemática, todo es importante. O sea, No, no, nada puede decir que es menos importante y el otro más importante. Todo es claro, importante porque todo va concatenado. sí, Pero lastimosamente estamos contra reloj esta vez. Eso nomás es nuestro problema. sí. No, no, y yo creo que para el parcial está bien definido desde donde comenzamos, ¿verdad? No, el parcial no hay problema, profesor. La Ah, final es el problema acá. Acá las no, y parciales no bueno, son los problemas. no, no, y yo le voy a enviar ahora alguna cuestión ahí en el foro novedades, alguna cosa para tratar de mitigar un poco esa tu preocupación también. Y seguro No, que por la de tus ejemplo, decir, por compañeros ejemplo, también. solamente, por ejemplo, por decir nomás, yo doy nomás un ejemplo, van a entrar solamente las cónicas, la recta y la circunferencia. Entonces nosotros nos centramos en hacer solamente problemas de eso y no perdemos tiempo en lo otro, porque realmente si tenemos que estudiar, como tenemos que estudiar, una semana no abastece, profesor. No, no, y claro, de hecho que así va a ser, realmente. No, no, y por eso te digo, algunas cuestiones principales siempre vamos a remarcar justamente. De hecho que en cada unidad pues tenemos algunas cuestiones, ¿verdad? De hecho que salir todo no va a salir todo tampoco, ¿verdad? O sea que en ese sentido, por lo menos en los ejercicios que yo les voy a mostrar, entonces para insistir en algunos específicos, ¿verdad? Y sí, ya sé que es imposible lo que salga todo, pero viste que a la hora de estudiar todo tenemos que estudiar, pues. Ahí, la verdad de las cosas, nadie luego puede llegar a estudiar todo totalmente, o sea que No, eso sí. únicamente algunas partes principales de las unidades y generalmente están las que siempre son las tradicionales, ¿verdad? De hecho que nosotros no, en el caso mío, yo no voy a quitar nada que no haya tocado, ¿verdad? Solamente lo que hemos tocado algunos, o sea que las partes principales, como te digo, no, como te digo, tipo cuestionario tampoco también es, no te voy a poder decir que así precisamente, pero por lo menos lo voy a decir para que insistan en tal o cual unidad, ¿así? No, y eso nomás lo que yo, a eso nomás lo yo me remito, profesor, por eso le vuelvo a recalcar, no digo los temas así, por ejemplo, va a salir la recta de tal ecuación, no, eso no, sino por ejemplo decir, las cónicas es bueno que remarquen ese punto, entonces entendemos que a eso es lo que le tenemos que poner más énfasis, por Sí, decir sí, nomás un ejemplo. perfecto. No, no, y vamos a tener todavía tiempo para eso, no te preocupes, ¿sí? No, Voy a- claro, pero yo justamente le digo nomás porque para con antelación pedirle a los profesores esta consideración nomás, porque justo en este semestre nomás nos pusieron así. Sí, No, en sí, los sí. otros semestres no había, entonces no hay por qué pedirle al profesor, pero lastimosamente este semestre a todos nos pusieron así, creo Sí, al menos yo. sí, 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 sí. No, no, y por eso digo, voy a considerar tu pedido. No hay ningún inconveniente. Vamos a tratar de que sea así más o menos para que no le esfuerce demasiado en general a todos, ¿verdad? Sí, porque yo te soy sincera, yo salgo de ese día de sociología y me tengo que ir junto a vos para rendir. Sí, Ese día entiendo. se rinde sociología y al día Entiendo. siguiente se rinde didáctica que yo no voy a rendir porque no puedo estudiar dos teorías y prestarle atención también a geometría. Es Claro, medio sí, sí. imposible. Claro, así mismo, así. No, no, y por eso voy a tratar de hacer eso, sí. No te preocupes. Gracias, profe, muy, Bueno, muy amable su consideración. bueno, bueno, no hay problema. Bueno, entonces voy a proceder a presentar si es que no hay más alguna consulta, alguna duda, Marcos. Bueno, no hay entonces. Hola, Bueno, no tengo nada que bueno, consultar. perfecto, voy a presentar. Se está viendo, ¿verdad?
Sí, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, esto es lo que estamos, vamos a analizar ejercicio de elipse e hipérbola. Vamos a recordar nuevamente, ¿verdad? Que para considerar justamente eh, con respecto a la excentricidad, si la excentricidad era igual a 1, la cónica era parábola. Cuando la excentricidad es menor que 1, la cónica se llama elipse, y cuando la excentricidad es mayor que 1, la cónica se llama hipérbola. Entonces vamos a ver otra hoy la elipse, y también voy a mostrarle vamos a hacer un poquito más rápido la elipse y luego la hipérbola, ¿verdad? Les voy a mostrar las dos opciones que se puede ir dando. Bueno, con respecto a la elipse, una elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano es siempre igual a una constante, mayor que la distancia entre los dos puntos. Los dos puntos fijos se llaman focos de la elipse. Bueno, vamos a ir viendo acá. Tenemos una relación pitagórica que tenemos que considerar en la elipse, ¿verdad? Que justamente acá está. Entonces acá lo voy a marcar. Esta es la relación pitagórica que tenemos que considerar. A cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado, donde a tiene que ser mayor que b y a tiene que ser mayor que c. Bueno, las formas de la elipse acá ya está, ya habíamos visto la clase pasada, entonces voy a mostrarle, vamos a ir viendo ya en los ejercicios, ¿verdad? Este, por ejemplo, es con respecto al eje X. Acá, por ejemplo, para la elipse, siempre el que determina sobre qué eje va a quedar, tu elipse, es a cuadrado. En este caso, a cuadrado está debajo de x cuadrado, significa que el eje real, el eje principal va a estar todo sobre x. Y el foco también, y la secundaria tiene que quedar sobre y. Y acá la otra es cuando, en este caso, a cuadrado está bajo y cuadrado, entonces en este caso la elipse va a quedar sobre el eje y. Y en este caso sobre el eje x. En ambos casos, los elementos principales de una elipse siempre van a ser, ¿verdad? Primero que nada están los vértices principales. Recordemos que los vértices principales que vamos a considerar, en este caso, ¿verdad? Va a ser, por ejemplo, con respecto al eje X, vamos a tener entonces B1 sería B sub 1. En este caso, como es en el origen y el eje principal está sobre X, entonces mis coordenadas va a ser para A, y en Y va a ser 0. Para el vértice principal 2 sería menos A, 0. Para los vértices secundarios, como este vértice principal queda sobre X, entonces acá el secundario tiene que quedar sobre Y. Entonces va a ser B1, tendría que quedar en X0, y en Y tendría que quedar B, y en B2, en secundario, quedaría 0 menos B. Y luego acá en foco, sabemos que tenemos también dos focos y siempre tiene que coincidir con el vértice principal, es decir, tiene que quedar también sobre el eje X. Entonces mi foco 1 quedaría en mi semidistancia focal, quedaría en más C, 0, y mi segundo foco quedaría en menos C, 0. Bueno, seguimos entonces con los elementos principales de la elipse. Luego tenemos el lado recto. Mi lado recto, la fórmula del lado recto, recordemos que es 2b cuadrado sobre a. La excentricidad es c sobre a. Luego tenemos las directrices, la ecuación de la directriz, como acá este va a quedar sobre x, entonces va a quedar en más menos, acá tenemos 2, sabemos recta constante, tiene que ser a sobre la excentricidad. Este me va a servir para las dos directrices que tengo que hallar también.
Y estos serían los elementos principales que tendríamos que considerar. Entonces, este con respecto al eje X. Cuando es con respecto al eje Y, vamos a tener los mismos elementos también, pero lo que va a pasar es lo siguiente. Para esta parte, los vértices principales para esta elipse sería B1 también acá sobre Y va a quedar. Entonces tengo que tener, también sería B1 quedaría, este quedaría sobre el eje Y, entonces en X sobre X tiene que estar 0 más A, vértices principal el 2 quedaría en 0 menos A. Luego para los vértices secundarios quedaría sobre, como el principal queda sobre Y, entonces el secundario va a quedar sobre el eje X. Entonces tiene que quedar en B1 quedaría en B0, B sub 2 quedaría en menos B. Y el foco tiene que quedar también sobre el vértice principal que quedaría sobre Y, entonces sería foco 1 quedaría en más C y el foco 2 quedaría en 0 menos C. Y luego mi lado recto es la misma, el lado recto sería r 2b cuadrado sobre A, excentricidad sería también C sobre A. La ecuación de la directriz acá estaba sobre X, pero acá va a estar sobre Y, entonces la ecuación de la directriz va a quedar en Y igual a más menos A sobre la excentricidad. Y recordemos que en ambos casos, para que mi excentricidad siempre tiene que ser, dijimos, menor que 1. Entonces el valor de mi excentricidad siempre tiene que resultarme menor que 1 para la elipse. Bueno, vamos a ver ahora unos ejercicios prácticos. Dice el ejercicio: hallar la ecuación de la elipse cuyos vértices son los puntos. Vértices principales 4, 0, el B sub 1 y B sub 2 menos 4, 0. Y cuyos focos son los puntos F sub 1, 3 y F sub 2 menos 3. En este Profesor, caso lo primero que tenemos que ver entonces es la forma que va a tener mi elipse. Y profesor, justamente, sí, ahí arriba cuando vos dijiste excentricidad, cuando sí, cuando la acá, recta principal está en sí, este, sí. cuando vos dijiste que tu excentricidad tiene más o menos, No, aunque, no, no. Ah, sí, directriz sí, excentricidad no. perdón, Sí, directriz, sí. sí. Cuando está sobre el eje Y no tiene que ser B sobre E, lo mismo tiene que ser A sobre E. ¿El qué? Viste que acá Sí, los vértices principales están sobre X. sí. En este los vértices principales están sobre Y. Y la excentricidad lo mismo tiene que ser A sobre E, no tiene que ser B sobre E. Ah, cierto, tenés razón, acá está. Sí, 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 Mm, sí, sí, así mismo. Me Sí, parecía lo. ahí está. Sí, acá está. eh, V, sí, porque está Sobre el sobre eje el Y, eje pues. Y, pues Y sí, pues. así mismo es. mm, Sí, no así mismo estaba es. tan fallada, había sido. Sí, está muy bien, así mismo es, sí. ¿Y cómo se llama? Ese en cuanto a la excentricidad. Perdón, directriz, sí, sí, sí. Directriz. Porque acá no le puso su nombre, sí, directriz. Está bien. Otra La consulta. excentricidad siempre va a ser, la excentricidad siempre va a ser la misma igual que el lado recto. Las directrices es lo que varían de Sí, acuerdo a dónde está el foco. recordando que tenemos dos lados rectos porque tenemos dos focos también. Claro. Sí. Así mismo tenemos dos directrices, en este caso sobre Y y en este otro caso sobre X. Así mismo es. Bueno, sigo entonces, ¿verdad? ¿No hay otra pregunta? No, profe, eso no me da gracias. Bueno,
Entonces, seguimos otra vez. En este caso, primero lo que tenemos que determinar sobre qué eje vamos a tener mi elipse. En este caso tengo mis vértices principales sobre X, entonces mi foco también obvio que está sobre X. Entonces, la forma que va a tener mi elipse va a ser la forma de mi elipse, entonces va a quedar en x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, esta es la forma que va a tener mi elipse. ¿Por qué? Porque mi vértice principal está sobre X y mi foco también. Entonces, me pide hallar la ecuación. Entonces, para poder hallar la ecuación, voy a ir viendo los datos que yo ya estoy teniendo. En este caso, los datos que tengo, lo que sabemos del problema es que tenemos A es 4, el semieje mayor entonces es 4, el semieje focal es 3, y lo que no tenemos es el semieje o el semieje menor. Voy a poner mejor mi 3, entonces acá sería 3. Entonces, ¿qué es lo que necesito hallar? Y tengo que comenzar con mi relación, ¿verdad? La relación pitagórica que vamos a considerar entonces es a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. Tengo a y c, entonces b cuadrado tengo que despejar de acá. Entonces voy a tener finalmente a cuadrado menos c cuadrado igual a b al cuadrado. Entonces el cuadrado le convierte al otro miembro en raíz cuadrada. Entonces voy a tener a cuadrado menos c cuadrado. Luego vamos a irnos a la solución. Entonces, para mi solución voy a ir viendo, entonces me va a ir quedando, entonces este es igual a b igual a cuadrado, entonces sería en este caso 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Entonces iría quedando 4 al cuadrado es 16 menos 9. Y 16 menos 9 me da 7. Entonces es raíz cuadrada de 7. Acá sería más menos. Para cuando vamos a graficar tenemos que expresarlo en, o sea, su forma decimal. En este caso, ¿tienen ahí calculadora a mano? Sería 2, 3, 2 coma y algo, profesor, porque es mi calculadora, me llevó mi sobrina. Ah, ya, espera con ratitos. ¿Dónde pasó? Me fue mi... Ya estoy acá. Sería raíz 2,64. 2,6 entonces. 2,6. Perfecto. Ese es para la gráfica que nos va a servir, ¿verdad? Para ubicar. Bueno, después, ¿qué es lo que me pide más? Me pedía la ecuación, entonces los elementos principales. En este caso yo le voy a mostrar todo lo que nosotros podemos hallar, ¿verdad? Acá, por ejemplo, dice hallar la ecuación. Podía haber pedido, por ejemplo, el lado recto, qué sé yo, pero en este caso le voy a mostrar todo lo que nosotros podemos hallar de acuerdo a cómo se nos presenta este ejercicio, para que ustedes vean un panorama general. ¿Está bien? Sí, entonces, como tenemos ya ahora A, B y C, o sea que ya llamo ahora a B, ya tenemos los tres elementos pitagóricos, entonces con eso ya podemos
hallar todo lo que viene después. Entonces podemos hallar los vértices secundarios, por ejemplo, que no tenemos, ¿verdad? Para la gráfica. Entonces vamos a poner, por ejemplo, vértices, los vértices entonces secundarios sería B sub 1, en este caso como queda sobre X, entonces vamos a tener, nos quedaría entonces sobre Y, ¿verdad? Entonces en X sería 0 y acá sería justamente 2,6 y en B sub 2 quedaría en 0 menos 2,6. Entonces, después también, y si quiero ya puedo hallar también la ecuación. Acá voy a poner la ecuación. La ecuación entonces quedaría, eso también olvidé que ya, de hecho que la ecuación ahora ya podía hallar, ¿verdad? Porque B ya hallé, pues, entonces ya no tengo ningún inconveniente para poder hallar esa parte, ¿verdad? Entonces quedaría, reemplazando x cuadrado, quedaría otra vez x cuadrado sobre A había, o sea que tenemos que es 4 más y cuadrado B resultó raíz de 7. Voy a poner así mismo raíz de 7 al cuadrado igual a 1. Entonces la ecuación de mi elipse puede quedar en x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 7 igual a 1. Bueno, realmente si el ejercicio me pedía ya la ecuación de la elipse, ahí yo ya estaría terminando, ¿verdad? Pero como les dije, voy a mostrarles todo lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, vértices principales ya teníamos luego, vértices secundarios. Ahora, ¿qué es también lo que podemos hallar? Por ejemplo, el lado recto. Lado recto, recordemos, acá le voy a poner 2. ¿Por qué 2? Porque tenemos dos lados rectos. Sabemos, pero una vez nos vamos a hallar. Su fórmula es 2b al cuadrado sobre a. Entonces, mi lado recto quedaría en 2 por raíz cuadrada de 7 al cuadrado sobre a, que es 4. Este 2 puedo simplificar con este 4. Entonces mi lado recto queda, este índice se va con este cuadrado, queda 7 sobre 2. Y esta parte, por ejemplo, que es 7 medio, que resultó el lado recto, que es 5. 3,5, ¿verdad? Sí. En este caso, por ejemplo, cuando van a hacer la gráfica, esto pueden volver a dividir con 2. ¿Por qué? Porque se acuerdan esa parte que este lado recto es perpendicular, o sea, pasa por el foco. Este 3,5 entonces sería 1 y algo para arriba y 1 y algo para abajo, para poder tener ya los puntos de esa elipse también, para que mi gráfica se me forme de la mejor manera posible. Luego la otra parte que podemos hallar es la directrices, ¿verdad? En este caso, como queda sobre X, entonces sería más menos A sobre E. Y mi excentricidad todavía no hallé. Entonces voy a hallar primero mi excentricidad. Profesor, ese 2 que está delante del lado recto, ese no le afecta a la fórmula. Yo pongo 2 porque tengo dos lados No, a rectos este yo nomás. le puse ahí nomás, ahí le pongo dos lados rectos. Ah, Sí, ya, sí, porque sí. si no, yo pensaba que tenía que pasar No, otro no, no, miembro, vos. no, 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 no. Ah, ya, No, es por la cantidad nomás, porque es ah, ya. LR1, o en todo caso puede ponerle LR1 igual así.
Si es Ah, sí, que sí, eso te no, confunde. no, 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 LR1 igual a LR2. no hay problema, sino yo pensé nomás que era No, este no, parte de la así, fórmula. así, ahí está. Mejor, porque si no, yo pensé que tenía que Sí. pasar al otro miembro. No, 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 no. Mm, Por eso, un lado recto, 2b cuadrado sobre a, la fórmula, ¿verdad? sí, sí. Y luego mi excentricidad, que no, ya puedo hallar así mi, ¿cómo se dice? La parte de mi directriz, tengo que hallar primero mi excentricidad, que es igual a c sobre a. Entonces, C teníamos, ahí estaba ya luego, que es 3 sobre 4. Y 3 dividido 4 es menor que 1, evidentemente. 3 dividido 4 es igual a 0,75, 0,8. Y 0,8 es menor que 1, cumple perfectamente, ¿verdad? Y luego ya puedo hallar la directriz que estuve poniendo acá, su fórmula, que esto es igual a más menos a había resultado 4 y E 0,8. Entonces ahí vamos a tener 4 dividido 0,8. Entonces 4 dividido 0,8 y me da justamente 5. Entonces mi directriz va a quedar en más menos 5. 4 dividido 0,8. Y creo que ahí ya está, no nos falta ahí nada. Tenemos lado recto, vértice secundario. En este caso, por ejemplo, nos pide la gráfica, pero si nos hubiera pedido la gráfica es ubicar los puntos y hacer la gráfica simplemente, ¿verdad? ¿Está bien hasta acá? Perfecto, profe. Bueno, seguimos entonces en la siguiente propuesta. En este caso, eh, ya me da otras cuestiones, ¿verdad? Dice, los focos de una elipse son los puntos 3, 8 y 3, 2. En este caso, este sería mi foco 1 y este sería mi foco 2. Y como nos vamos dando cuenta, tenemos 3, 8 en el foco 1 y en el foco 2 tengo 3, 2. ¿Qué es lo que se mantiene constante? ¿Qué es lo que no varió? El valor de la X, eso quiere decir que la va a estar sobre el eje X, va a estar. Exactamente, exactamente. Este justamente es el secreto. En este caso te está diciendo que tu forma, o sea, la forma de la elipse va a quedar en esta forma, pero trasladada sobre X. Entonces quedaría, la forma de mi ecuación tendría que quedar entonces. Voy a poner la forma de la ecuación tiene que quedar sobre X. Entonces va a quedar en X menos H al cuadrado sobre A cuadrado más I menos K al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Y ahora voy a ir poniendo mis datos, lo que sabemos del problema. Voy a poner acá los focos, en este caso mi foco 1 sería entonces en 3, 8. Y voy a poner acá cómo tendría que quedar mi foco trasladado. Tendría que quedar así. Tendría que quedar en H más C. Y acá estaría K.
Y luego mi foco 2 voy a poner también, el foco 2 queda en 3, 2. Ahí está entonces. No, esperen que ahí me equivoqué, perdón. Queda sobre H, entonces H es el que tiene que mantenerse constante. H es el que se mantiene constante, entonces tiene que ser... Tengo que trasladarme sobre K. Entonces H se mantiene constante, acá sería entonces K más C y acá sería H. El foco 2 voy a cambiar otra vez acá, voy a poner el foco que estaba acá, que es 3, 2. 3, 2, entonces mi foco 2 va a quedar en H y acá va a ser en K menos C. Luego, ¿qué es lo que tengo también? Estoy teniendo también... me dice, y la longitud de su eje menor. El eje menor tengo también, entonces el eje menor es igual a 2b 2b igual a mi eje menor es 8, entonces 2b igual a 8, en donde b va a ser igual, el 2 está multiplicando, va a pasar a dividir, entonces b va a ser igual a 4. Que también tengo que considerar justamente, me pide también las coordenadas de los vértices principales, se refiere obviamente, y su excentricidad. En este caso me limita, ¿verdad?, qué es lo que tengo que hallar. En este caso, entonces voy a hallar lo que ahí me pide. Pero antes, como yo necesito tener el tema de los vértices son A y A no tengo todavía, pero puedo hallar, ¿verdad? Tengo C y B lo que puedo hallar. Entonces, puedo comenzar con esa parte, ¿verdad? Entonces, uno de los planteos, una primera solución sería... Una primera solución. Entonces, vamos a igualar, por un lado, K más... K más C igual a 8, ¿verdad? K más C igual a 8. Y K menos C igual a 2. Digo, perdón, K Y menos C K igual a 2. menos C igual a 2. Sí. Entonces... Y también voy a relacionar con mi excentricidad. Mi excentricidad es... ¿Dónde se me fue mi lápiz? Profe, pero ahí ya no podemos hacer, o sea, no podemos eliminar C y ya vamos a tener el valor de K. No, y claro, vamos a hacer sistema... No, iba a poner nomás la fórmula porque no puse todo. Ah, ya, ya, ya. La excentricidad es igual a C sobre A. Y eso es todo lo que me pide, ¿verdad? Coordenar los vértices, a ese también tengo que hallar después. Bueno, ahora sistema de ecuaciones. Entonces ahí tengo cantidad igual de signos contrarios. Entonces tengo 2K. Acá entonces tengo 10, en donde el 2 pasa a dividir, entonces K es igual a
5. Bueno, una vez que tengo K, entonces ahora ya puedo ir, puedo llevar en la otra ecuación, ecuación 1, ecuación 2, este valor puedo llevar en, qué sé yo, en 2, voy a llevar en 2. Entonces voy a poner K menos C igual a 2, es la ecuación 2. K es 5, entonces C es negativo, va a pasar a positivo acá. Y K tengo, acá 2 va a pasar a restarle acá. Entonces voy a tener 5 menos 2 igual a C, en donde C va a ser igual a 3. C es igual a 3. Y ahí ya estoy hallando C y B ya me daba luego. Entonces ahora puedo usar la relación pitagórica. La relación pitagórica era A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Y como ya tengo C y B me daba luego como datos, entonces A ya puedo hallar, ¿verdad? Entonces va a quedarme entonces finalmente igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces A va a ser igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces tengo que A va a ser igual a 16 más 9. Y 16 más 9 es raíz cuadrada de 25. 25. Entonces A resulta más menos 5. Me va a servir para poder hallar mis vértices principales. Y con los vértices principales, ya como ya tengo A, ya puedo hallar mi excentricidad también. Mi excentricidad quedaría, o sea, sería entonces C sobre A. C había resultado 3. 3 sobre 5. Y para corroborar, no, 3 dividido 5 y es menor que 1, obviamente. 0,6, Entonces, profe. 0,6, perfecto. Entonces, cumple perfectamente con la elipse, ¿verdad? Porque la excentricidad es menor que 1, perfectamente cumple. Bueno, y eso es... y me pide la ecuación. Ahora, como ya tengo A, B y K, ahora necesito hallar también H, ¿verdad? Perdón, H ya me daba luego, ¿qué es lo que digo? Acá voy a poner, el valor de H es 3. El valor de H es 3. Entonces ahora ya puedo hallar mi ecuación también. Mi ecuación quedaría entonces... Eso es lo último que puedo hallar ahora. Mi ecuación entonces quedaría... tendría que quedar entonces X menos 3 al cuadrado sobre A, que había resultado, ¿cuánto era? 5. Entonces es sobre 5 al cuadrado más, y K había resultado 5, ¿verdad? Entonces, y menos 5 al cuadrado sobre, y B había resultado 4, entonces es 4 al cuadrado igual a 1, perdón. Entonces finalmente mi ecuación va a quedar en X menos 3 al cuadrado sobre 25 más y menos 5 al cuadrado sobre 16 igual a 1. Y con esto terminaríamos el tema de elipse, ¿verdad? Esta es una elipse trasladada con centro en HK. Me pedía los focos, ya tengo la longitud de su eje menor es 8, hallar su ecuación, las coordenadas de sus vértices y la excentricidad, y ya hallé todo lo que me pedía.
En este caso, entonces, acá el ejercicio puede quedar. Si quieren, pueden desarrollar el cuadrado y luego hallar el mínimo, ¿verdad? Y en la forma general o en la forma canónica puede quedar, ¿verdad? En este caso, pues, podemos dejar así, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna duda allí. No, profe, súper claro. Bueno, entonces pasamos a la siguiente propuesta entonces que es la hipérbola. Con centro en el origen y también con centro en HK. Una hipérbola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano llamado foco es siempre igual a una cantidad constante positiva y menor que la distancia entre los focos. Ahí también tenemos la relación pitagórica. Recordemos acá que nuestra relación pitagórica en este caso ya va a ser esto. En este caso voy a recalcar acá justamente. Mi relación pitagórica entonces va a quedar así. C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. ¿Se acuerdan que en la elipse era A cuadrado igual a... ¿De dónde se me fue? Acá está. A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Ese es en la elipse. Acá, por ejemplo, B y C son mayores, perdón, A es mayor que A y A es mayor que C. Sin embargo, en la elipse ya pasa todo lo contrario, ¿verdad? Acá C tiene que ser mayor que A y C tiene que ser mayor que B. Es decir, el semieje focal debe ser mayor que el semieje real y que el semieje imaginario, en este caso, o secundario, ¿verdad? Bueno, acá tenemos la primera propuesta, en este caso las formas de la hipérbola. Ese me olvidé, no voy a poner también las para que puedan por lo menos divisar la forma que tiene que quedar. Las formas de una hipérbola en el origen, por ejemplo, nos quedaría entonces cuando es con respecto al eje X, nos quedaría la hipérbola así: X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Y la otra forma es, este en el origen siempre, y la otra forma es también en el origen, pero cuando está sobre el eje Y. A cuadrado menos X cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Recordemos que en la elipse A cuadrado era el que determinaba siempre sobre qué eje va a quedar la elipse. Sin embargo, en la elipse el que determina ya es la parte positiva, es decir, acá tenemos una parte positiva más X cuadrado sobre A cuadrado y acá tenemos menos, es decir, esta parte es el que determina. Como acá es más, entonces va a quedar sobre el eje X. Sin embargo, acá es más, entonces acá va a quedar sobre el eje Y la hipérbola. En este caso también va a tener los mismos elementos que tuvimos también en la elipse. Tiene dos focos, va a tener dos lados rectos, va a tener dos vértices principales, dos vértices secundarios. En ese sentido todo va a ser similar. Con la diferencia que la gráfica es lo que va a ir variando, ¿verdad? La forma que va a ir quedando. Y en los ejercicios vamos a ir viendo los elementos que estuvimos diciendo. Bueno, entonces, de acuerdo a eso vamos a ir viendo esta primera propuesta, ¿verdad? La primera propuesta específicamente tenemos aquí. Dice, los vértices de una hipérbola son los puntos B1. En este caso también le llamamos vértices principales, o le llamamos vértices reales, o le llamamos también diámetro mayor,
para que tengamos en cuenta, ¿verdad? O sea que en este caso entonces tenemos los vértices principales o la distancia también se le llama, ¿verdad? Los vértices principales de una hipérbola entonces son los puntos 0, acá es coma, 0,3 y vértice 2, 0, -3. Bueno, entonces, de acuerdo a los datos que tenemos, en este caso mis vértices principales están sobre el eje Y, entonces la hipérbola va a tener esta forma. Justamente esta forma es la que va a tener. Esta que les voy a marcar acá. Toda esta forma es la que va a tener entonces. Entonces, esta es la forma de la elipse que vamos a considerar para este ejemplo 1. Entonces, voy a poner mis datos. Mis datos entonces voy a considerar tengo entonces A, tengo 3, C es 5 y acá cumple perfectamente. C es mayor que A, se ve perfectamente. Lo que no tengo es B, entonces B necesito hallar. B va a ser mi incógnita que necesito para mis vértices secundarios. Luego dice hallar la ecuación de la hipérbola, la longitud de su eje transverso. El eje transverso se refiere a 2A. Entonces acá le voy a poner eje transverso. Eje transverso 2A, es decir 2A es lo que tengo que hallar, es decir tengo que hallar A, perdón, puedo hallar 2A porque ya tengo luego A, o sea que el semieje menor o semieje transverso, ¿verdad? En este caso el eje transverso es lo que me pide 2A, después que me pide también el eje conjugado. Ustedes saben el eje conjugado a cuál se refiere, a 2C o a 2B. No es A2B, profe. No, y por eso les pregunto. Ustedes saben, ¿verdad? ¿Sí? No, realmente yo no. No, pero estás diciendo. Entonces quiere decir que, o sea, tenías más o menos una idea, ¿verdad? Eso sí. Ah, Ahora, sí. una cosa acá, profesor. El Sí, eje transverso, sí. eh, o sea, cuando yo tengo A, sería que yo también, al mismo tiempo que me da el valor de A, también ya tengo el valor del eje transverso. No, o sea, tenés que multiplicar por 2. 2A. Ah, siempre tengo que multiplicar por 2. Claro, por eso estoy mostrando 2A es eje transverso, ¿sí? ¿Sí? Voy a poner también acá. Luego es 2B. A 2B se le llama también eje no transverso y también se le llama eje conjugado. O sea que así también se le puede llamar. O eje imaginario, ¿verdad? O eje menor también se le puede llamar, ¿verdad? Así también. Al eje transverso, por ejemplo, es el eje mayor. Y 2C, por ejemplo, es el eje focal. Es decir, si yo tengo A, B y C, ya puedo hallar los tres ejes. Eso es. Como yo tengo A, entonces puedo hallar el eje transverso. 2 por 3, 6 va a ser el eje transverso. Y como me da C, si me pide eje focal, entonces va a ser 2 por 5, 10 va a ser mi eje focal. Lo que necesitaría es B para poder tener el eje conjugado o no transverso que me está pidiendo justamente. Y lo que tengo que hallar también, lo que me está pidiendo es el lado recto. Entonces mi lado recto también es mi incógnita. Mi lado recto también es incógnita entonces. Luego vamos a irnos a lo que podemos ir solucionando. Entonces, lo primero entonces vamos a irnos a las soluciones. Como tengo ya A y C, entonces puedo comenzar con mi relación pitagórica, ¿verdad?
Entonces voy a comenzar con, recordemos que es c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Tengo a y c, entonces lo que necesito es b, entonces tengo que hacer un despeje. Entonces voy a tener c cuadrado menos Menos a a cuadrado. cuadrado igual a b cuadrado, luego el cuadrado le convierte en raíz cuadrada al otro miembro. C cuadrado menos a al cuadrado igual a b. Entonces acá vamos a ir teniendo 5 5 al al cuadrado menos cuadrado 3. menos 3 al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces voy a ir teniendo B va a salir 4, profesor. 25 menos 9 y eso da 16, ¿verdad? 16. Sí, sí, que la Y raíz es. raíz Este cuadrada fue, de 16 entonces es más o menos 4. es los famosos números pitagóricos, pues 5, 4, 3. Así mismo, en este caso, por ejemplo, ya puedo hallar mi eje transverso. Mi eje transverso no me pedía, pero acá yo le agregué ese como de focal también por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, 2A ya puedo hallar. 2A ya podía lo hallar, de hecho. 2 por 3 es 6, mi eje transverso. Y mi eje conjugado, 2B. Ahora que ya ve, 2 por 4 es 8. Y el eje focal no me pedía, pero voy a hallar nomás también, ¿verdad? Ese es 2 por 5. Y mi eje focal entonces es 10. Entonces si pedía eje focal también, entonces era 2 por 5, 10, ¿verdad? Entonces acá está. El eje transverso o eje real, el eje conjugado o no transverso y el eje focal. ¿Y qué más me pedía? Hallar la ecuación de la hipérbola. Y bueno, la forma de la ecuación dijimos ya que nos va a quedar con respecto al eje y. Es decir, lo que me va a quedar es esto, había dicho al principio. Entonces, mi ecuación va a quedar entonces finalmente hipérbola y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces voy a reemplazar y finalmente voy a ir teniendo entonces y cuadrado sobre a tenía luego es 3 al cuadrado menos x cuadrado y b a y me salió 4. Entonces la ecuación de mi hipérbola me queda y cuadrado sobre 9 menos x cuadrado sobre 16 igual a 1. En este caso también mis vértices principales no me pide, pero le voy a poner para que ustedes cuando hagan la gráfica entonces puedan hallarlo. Es decir, mis vértices entonces sería mis vértices, perdón, secundario. El secundario entonces voy a ponerle acá vértice secundario. Entonces los vértices secundarios en este caso como el principal quedó sobre y, entonces el secundario tiene que quedar sobre x. Entonces quedaría mi lápiz, ¿dónde se me fue? Ahí está mi lápiz. Vértice secundario entonces quedó sobre y, entonces este sobre x. B1 quedaría entonces sería 4, 0 y el 2 sería en menos 4, 0. ¿Qué más también? Mi excentricidad.
excentricidad no me pedía, pero acá lo voy a poner para que ustedes vean también, ¿verdad? La fórmula de la excentricidad es la misma que la elipse C sobre A. Entonces, C, ¿cuánto era? C había resultado 5, ¿verdad? C, C era 5, sí. 5. Entonces, 5 sobre, 3. y A era 3. Y 5 dividido 3, ¿cuánto me da? Es mayor que 1. Lógicamente, entonces, esto voy a tener entonces 5 dividido 3, 1.7, 1,6. profesor. O un, 1,66, sí, sí. 1,666, sí, es un número, ¿cómo se dice? eh, Periódico puro. sí, periódico puro. Entonces, 1,6. Y es mayor que 1, verifica perfectamente, ¿verdad? Le corresponde a una hipérbola. Que también podríamos hallar lado recto. Lado recto. No pedí el ejercicio, pero le estoy poniendo para que ustedes puedan ver todo lo que podemos hallar, ¿verdad? En el examen ustedes van a hacer lo que les piden nomás, ¿verdad? Porque más de lo que le piden tampoco le va a dar punto extra por eso, ¿verdad? Pero acá les muestro todo porque es bueno que ustedes tengan un panorama general, ¿verdad? Entonces acá tenemos 2b al cuadrado sobre a. Vamos reemplazando 2b había resultado 4 sobre a era 3, ¿verdad? 5. No, 3, 3, 3, 3, 3. sí. 3. Entonces acá tengo 16 por 2, 32, ¿verdad? Sí, 32. Sobre 3. Y cuando hagamos la gráfica, bueno, recordemos que este lado recto hay dos lados rectos. Pero los dos miden lo mismo. Entonces estos dos veces hay que dividir con 2 cuando van a hacer la gráfica, ¿verdad? En caso que acá no pedí la gráfica, no. Longitud de la... Ah, pedí la longitud del lado recto también. Sí, 10,666 sale otra vez periódica pura. Sí. ¿Cuánto salió? 10,666. Bueno, entonces es 10,6. Perfecto. Ese le vamos a poner acá un sombrerito. Ese sombrerito significa que continúa el 6666. 10,666 y el otro es 1,666. Bueno, lado recto. ¿Sí? Cuando así nos sale periódica pura, no tenemos que redondear entonces. Se puede redondear, pero si vos le pones este sombrerito igual nomás, no hay, o sea que en la décima nomás puede. No, yo digo en el sentido para graficar nomás. No, pero muy poco pues. Ah, Viste bueno, que está bien. no es mucho la diferencia. Poder redondear si quieres, o sea que tampoco va a estar mal. Viste que ya cuando hacemos luego el redondeo ya vamos teniendo un error. Entonces, cuando yo le pongo el sombrerito, entonces estamos utilizando todos los decimales, pues, ¿entendés? Ah, ya. Entonces mejor nomás le ponemos así, pero se aproxima pues, ¿verdad? Pero si le haces eso, entonces tendrías que hacer también así con tu excentricidad, ¿verdad? Pero hagas o no hagas, igual va a estar bien, ¿entendés? No te vas a poder alejar más o no te vas a acercar, o sea que igual nomás, no importa eso, ¿verdad? En ese sentido, Pero no. solamente cuando sale periódica, o sea, cuando sale, por ejemplo, cuando no Algunas sale veces periódica. exacto, algunas veces exacto, y otras veces termina en algún momento en un decimal exacto, nomás también tiene muchas comas, pero termina. Viste que algunas veces tenés 5 decimales, por ejemplo, y justo ahí te sale exacto. Pero en este caso, cuando es periódico puro mixto, puede continuar indefinidamente. Ah, no, eso sí, pero yo digo, por ejemplo, cuando sale, por ejemplo, después de la coma 5, 8, 9, 6, o sea, que son decimales diferentes, ahí sí puedo redondear tranquilamente, o no es Sí, mejor nomás dejarle claro, así. claro, poder redondear, claro. Si es que te da la posibilidad de redondear, redondear, no hay problema.
Bueno, está Por bien. eso, hay veces luego que no te da esa posibilidad. Entonces, cuando te da la posibilidad, si querés, le redondeas. No va a estar mal. Bueno, Y también si te das cuenta que es un periódico puro, le puedes poner el sombrerito así, igual nomás también está bien. ya, Sí. perfecto, profe. Y creo que con eso por lo menos es lo que tiene que ver con el origen. No sé si hay alguna otra duda acá. Recordar siempre acá que el lado recto, este 10,6 por ejemplo, podemos dividir con 2. ¿Ese para qué? Para poder usar también, porque el lado recto es perpendicular al foco, o sea, pasa por el foco y eso ustedes pueden utilizar los extremos para poder tener puntos también de la hipérbola, que también le va a favorecer, ¿verdad? Bueno, la siguiente propuesta dice, la distancia entre los vértices es 2a igual a 6, la longitud del eje transverso. La distancia entre los focos es 2c igual a 10, calcular la ecuación de la hipérbola sabiendo que se encuentra sobre el eje X, graficar. En este caso, por ejemplo, nos da el eje transverso, que es lo mismo que eje real, que eje mayor, y la distancia entre los focos es el eje focal. Entonces, y ya me dice sobre qué eje está mi hipérbola, ¿verdad? Entonces lo que voy a considerar acá es también en el origen, ¿verdad? Entonces voy a ponerle los datos y voy a pasar rápidamente si es que no hay alguna otra duda, pregunta, para poder mostrarle la otra propuesta también que es la trasladada, no, este es en el origen otra vez. Bueno, esta es la forma, sería entonces acá, la forma de mi hipérbola sería, por ejemplo, entonces, de acuerdo a mis datos, entonces nos quedaría 2a igual a 6, en donde a es igual a 6 dividido 2, a es 3, y 2c es igual a 10, en donde c va a ser igual a 10 dividido 2. Esto simplificando, entonces c va a ser igual a 5. Y la forma de mi hipérbola sería entonces sobre el X eje al cuadrado, X, X, x X al cuadrado. cuadrado sobre A, a A cuadrado. cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Uno. Y ahí, por ejemplo, ya sería ir reemplazando simplemente, ¿verdad? Y ir hallando todo lo que me pide. Como acá tengo A y B, allá puedo hallar, B por la relación pitagórica. Mi relación pitagórica, por ejemplo, sería RP C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Y como yo tengo A y C, entonces voy a tener otra vez para mi solución C cuadrado menos A cuadrado igual a B cuadrado. El cuadrado le convierte en raíz. C cuadrado menos A cuadrado igual a B. Entonces estoy teniendo ahí, puedo reemplazar, entonces C va a ser igual a 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, y este va a resultar otra vez 4. 25 menos 9 va a quedar en 16, y B va a resultar otra vez más menos 4, y ahí ya puedo hallar todo lo que me pide. En este caso no pide otra cosa, ahí pide la gráfica. En este caso tengo que ubicar todos los focos. El foco, por ejemplo, tiene que quedar también sobre X, también tiene que quedar. Entonces mi foco 1 quedaría en C0, entonces mi foco 1 tendría que quedar sería en
5, 0 y mi foco 2 quedaría en menos C0, entonces mi foco 2 quedaría en menos 5, 0. Mis vértices secundarios principales, mis vértices principales va a quedar también sobre X, entonces quedaría B1 principal siempre, entonces sería A, y A es 3, entonces sería 3, 0, y B2 sería menos 3, 0. El secundario, vértice secundario quedaría en B mayúscula, B sub 1, como acá queda sobre X, entonces este tiene que quedar en X tiene que ser 0, y acá B sería 4 positivo, y B secundario 2 sería 0 menos 4. Y el que me va a servir también para mi gráfica, lado recto. Entonces voy a poner también lado recto. La fórmula del lado recto es igual a 2b cuadrado sobre a, en donde mi lado recto va a ser igual a 2 por el valor de b es 4 al cuadrado, y el valor de a 3. Entonces acá tengo 16 por 2, que es 32 tercios. Parece que coincide con el anterior también, el lado recto. Sí, Y coincide, esto profe. dividido, esto es 10,6 también, ¿verdad? Sí, 10,6. 10,6 el sombrerito. Y esto puedo hacer dividido 2 para la gráfica, porque ese pasa por el lado recto, que sería 5,3, ¿verdad? 5,3, 5,3. Ese pasaría Sí, por el lado recto, por los dos lados rectos. Recordemos siempre que tiene dos lados rectos. Entonces, 2 hay 10,6, dos veces. Uno lado derecho, lado izquierdo. Y con eso ya tendría la gráfica. Lo que no puse es la excentricidad. La excentricidad sería C sobre A. C era 5 sobre A, que es 3, ¿verdad? 3 era A. sí, 3, profe. Es lo mismo que el anterior, parece que es el mismo, ¿o no? Creo que era 1,6, ¿verdad? 1,666. Sí, 1,666. Sí. Y que es mayor que 1. Bueno, ese tema de la gráfica ya les puedo dejar a ustedes, ¿verdad? Profe. Una vez que ubiquen los puntos ya van a tener la gráfica. Bueno, acá también está otra propuesta, también en el origen. Y quiero terminar con este. Quería mostrarle con este también. Este para recordar también nuestra hipérbola también. Nosotros tenemos hipérbola equilátera. ¿Se acuerdan lo que es la hipérbola equilátera? Hipérbola equilátero rectangular. Consideremos la hipérbola especiales cuyos ejes transverso y conjugados son de igual longitud. Entonces, donde A tiene que ser igual a B, acá está justamente, es cuando A es igual a B. Entonces ustedes están teniendo cuando A y B son iguales, entonces la ecuación de la hipérbola se llama ecuación equilátera o rectangular. Un ejemplo podría ser, justamente hoy estuvimos analizando, forma x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 4 igual a 1. Acá si nos fijamos, por ejemplo, porque es una hipérbola equilátera, cuando, o sea que tiene que cumplir que el valor de A y de B tiene que ser iguales. Vamos a ver acá. Acá, por ejemplo, es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado. Y es lo mismo que poner, por ejemplo, puedo poner nomás también así, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre a cuadrado. ¿Por qué? Porque a igual a b, pues.
Entonces puede quedar todo sobre a cuadrado ambos o todo sobre b cuadrado. ¿Por qué? Porque a es igual a b. En este caso, por ejemplo, a es igual a b. ¿Cuánto es? Es 2. ¿Por qué? Porque a cuadrado es igual a 4, que es igual también a b cuadrado. Entonces en ambos casos tengo que a es igual a raíz cuadrada de 4, que es también igual a b. Entonces a es 2 y b es 2 también. Entonces así se presenta una hipérbola equilátera, que tiene los mismos elementos también que cualquier otra hipérbola. ¿Cuál es la diferencia? Que a es igual a b. Entonces cuando a es igual a b, tenemos una hipérbola equilátera, que tiene los mismos elementos que otra hipérbola cualquiera. Vértice principal, vértice secundario, cumple perfectamente todos los que estuvimos viendo también. Y la otra propuesta es, no sé si les quedó claro, este también puede ser en el origen y puede ser también trasladada, pero tiene que ser siempre igual a b. La otra y última propuesta es hipérbolas conjugadas. Las hipérbolas conjugadas, si dos hipérbolas son tales que el eje transverso de cada una es idéntico al eje conjugado de la otra, se llaman hipérbolas conjugadas. Cada hipérbola es entonces la hipérbola conjugada de la otra, y también se dice que cada hipérbola es conjugada con respecto a la otra. Si la ecuación de una hipérbola es, acá justamente está, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Qué es lo que pasa para que yo pueda obtener su conjugada? Y esto se traslada. El que estaba en x cuadrado, acá por ejemplo su eje está sobre el eje real, está sobre x. Y luego esto mismo se traslada acá en su conjugada, que no es otra cosa que y cuadrado. Acá y cuadrado era negativo, ahora acá y cuadrado es positivo, queda sobre b cuadrado menos, y acá x cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Entonces así se presenta la conjugada. ¿Cómo quedaría en una forma particular? Quedaría, por ejemplo, si la ecuación de una hipérbola es 2x cuadrado menos 7y cuadrado igual a 18, entonces la ecuación conjugada será 7y cuadrado menos 2x cuadrado igual a 18. Entonces así se presenta una hipérbola conjugada, que también puede ser con centro en HK. Y así sería, y eso es lo que le quería mostrar, ¿verdad? Por último, entonces hipérbolas conjugadas e hipérbola equilátera. ¿Cuándo dos hipérbolas son equiláteras? Cuando a es igual a b. Y cuando tenemos una hipérbola conjugada, cuando se trasladan los ejes reales. En este caso así mismo. Acá por ejemplo el eje real está sobre x, x cuadrado sobre a cuadrado, y luego este x cuadrado se traslada en imaginario, se convierte en la otra parte. Y acá tu imaginario se convierte en tu eje real, pero así mismo se traslada. O sea que el que estaba sobre b cuadrado viene también acá, se cambian. Entonces acá por ejemplo tiene su eje real sobre x y acá su eje real tiene sobre y. Y después van a tener los mismos elementos también. La excentricidad, dos lados rectos, va a tener una excentricidad, va a tener también vértices principales, secundarios, todo, absolutamente todo va a tener también, ¿verdad? Y va a tener también todo eso, ¿verdad? Bueno, la última que queda es justamente, lo voy a dejar ya como propuesta, entonces arrancaríamos la siguiente semana con la trasladada, ¿verdad? Que sería la segunda ecuación ordinaria de la hipérbola, cuando su centro está en HK. ¿Qué es lo que va a ir cambiando? Solamente esto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando su eje focal está sobre el eje X, acá está, sería así. Cuando la ecuación de una hipérbola de centro en el punto HK y el eje focal paralelo al eje X es la forma. Esto que era en la forma, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia con respecto al origen? Que acá era h y k eran 0. Entonces x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado. Pero acá en la trasladada nos queda x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1.
Eso es cuando tiene su eje paralelo al eje X. Y cuando tiene su paralelo al eje Y quedaría la ecuación y menos k al cuadrado sobre a cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Bueno, acá les dejo una propuesta que vamos a continuar, Dios mediante, la semana que viene, que sería este 9x cuadrado menos 4y cuadrado menos 54x más 8y más 113. Entonces, vamos a continuar la próxima, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, entonces un placer, nos vemos la próxima, Dios mediante. Les deseo el mayor de los éxitos y que tengan un bendecido resto de jornada. Igualmente, profe, pero me parece que el otro martes ya es nuestra última clase ya. Eh, y vamos a tratar de hacer todo lo que podamos, no hay ningún problema. ¿Pero te Sí, parece que ya es el porque, último? Me ¿sabe parece que por tenemos qué? todavía, para mí que tenemos todavía, ¿o no? No, el otro martes sí vamos a tener clases. Lo que pasa es que Sí. a partir del 30 de mayo ya empiezan las segundas parciales, pues. Ah, ya, 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 ya. Por No, no, eso y creo bueno, que y no, el no, otro martes es nuestra última clase. sí, sí, bueno, y vamos a tratar de hacer un repaso general y tratar de llegar a, ¿cómo es? Coordenadas polares también. Sí. Bueno, le deseo entonces el mayor de los éxitos. Nos vemos la próxima clase. Nos vemos, Bendiciones profe. para Gracias por todos. todo. A Gracias, usted, profe. a usted, a usted. Hasta la Chao, próxima. chao. Chao, chao. Chao, Marco.